A todos y a todas. Iniciamos el pleno en sesión ordinaria. Disculpar por el pequeño retraso en el inicio del mismo. No hay juntas generales, sino es solamente el pleno. Lectura y aprobación, punto número 1. Si procede del acta de la sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2014. ¿Se aprueba? Dación de cuenta de los decretos y resoluciones de los órganos superiores y directivos de la Administración Insular adoptados en el mes de diciembre de 2014, así como de las resoluciones en fase ADOE adoptadas en los meses de septiembre a noviembre de 2014, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 62 del Reglamento Orgánico. ¿Intervenciones? ¿Es una dación de cuenta? Queda enterado el Pleno. Punto número 3. Iniciación de expediente para el otorgamiento de distinción honorífica a Radio ECA. A favor. Se aprueba. Punto número 4. Iniciación de expediente para el otorgamiento de distinción honorífica a don Elfidio Alonso Quintero. A favor. Se aprueba. Punto número 5. Iniciación de expediente de distinción honorífica a la Asociación de Alfombristas de La Orotava. A favor. Se aprueba con la unanimidad del Pleno. Informe trimestral al Pleno del cumplimiento de lo previsto en el artículo 104 bis de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local en la redacción dada por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Coordinador de Hacienda. Gracias, presidente. Bien, este punto que fue debatido en la comisión plenaria, lo que propone en definitiva es desestimar tres alegaciones presentadas por colectivos, en este caso por una alegación presentada por comisiones obreras al presupuesto del Consorcio de Extinción de Incendios, presupuesto que se integra a los presupuestos por primera vez de la corporación, también presentada por el Ayuntamiento de Los Silos y un planteamiento a título individual de un ciudadano respecto a aspectos que son más que una alegación, constituyen una enmienda en la medida que propone dar de baja créditos del presupuesto que ya fue aprobado de la corporación y que son afectos a un dinero que está afectado a una financiación del Estado para una serie de inversiones en un municipio de la isla. Esto, como ya se vio en la comisión plenaria, ha sido no cumple los requisitos establecidos en la ley de régimen local y, por lo tanto, lo que se propone es desestimar esas reclamaciones y que quede aprobado definitivamente el presupuesto de la corporación. Bien. Me indica el secretario que hay que formalizar primero la desestimación de las reclamaciones que se han presentado y la aprobación del dictamen de la comisión plenaria que aprueba definitivamente el presupuesto. La posición del Grupo Popular es votar en contra de ambas medidas, tanto de la desestimación de las reclamaciones como de la aprobación definitiva del presupuesto. ¿De acuerdo? Pues se aprueba con los votos favorables de Coalición Canaria y de Partido Socialista, y el número de votos en contra es de 5. Muy bien, perfecto. Bien, vamos al punto número 8, desistimiento de los recursos interpuestos, normas y los actos de la comunidad autónoma relativas a las actualizaciones de la financiación de las competencias transferidas para el periodo 2008-2014. A favor. Se aprueba con la unanimidad del Pleno. Intervención general, punto número 9, es una dación de cuenta del individualizada del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria en términos de equilibrio financiero de cada una de las entidades dependientes del Cabildo Insular de Tenerife no clasificadas en el sector administraciones públicas para el presupuesto del ejercicio 2015. ¿Intervenciones? Vamos por dentro. Queda enterado el Pleno. Servicio Administrativo de Turismo, punto número 10. Propuesta de levantamiento de reparo formulado por la Intervención General relacionado con el expediente para la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Villa de Isora para llevar a cabo la ejecución del proyecto de recuperación de espacios turísticos degradados en el núcleo de Varadero. En contra. Posición del Grupo Popular. ¿Quiere intervenir el coordinador de turismo? No, pues se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista y del Grupo de Coalición, y en contra del Grupo Popular son 9 votos en contra. Punto número 11, propuesta relativa a la aprobación de una modificación de los estatutos del Consorcio Urbanístico para la rehabilitación de Puerto de la Cruz. Perdón, señor presidente. Se vota con la unanimidad del Pleno.
expediente relativo a la suscripción de sendos convenios de colaboración con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación del Puerto de la Cruz para llevar a cabo el proyecto de recarga de arena de la playa de Martianes en dicho término municipal. Abstención. ¿Quiere intervenir el coordinador general de turismo? Sí, básicamente el convenio ya fue en su día visto por el Pleno del Cabildo, donde básicamente ahora lo que se introduce es una modificación a propuesta, precisamente esto es un convenio por importe de 5.186.000 euros con el fin de recargar de arena y poner en práctica y acondicionamiento de la playa de Martianes en el Puerto de la Cruz. A propuesta precisamente de una de las partes conveniadas, que era la Dirección General de Costas, se propuso que no entrara en el mismo el consorcio de tributo, el consorcio de rehabilitación del Puerto de la Cruz, sino que fuera el consorcio el que financiara o cofinanciara juntamente al Cabildo para esta intervención. Realmente lo que ha hecho el Cabildo es modificar para que de los 5.186.000, 3.186.000 sean aportados por el Estado y 2 millones sean aportados por el Cabildo Insular de Tenerife, de los cuales 1 millón serán de recursos propios y 500.000 aportados por el Consorcio de Rehabilitación del Puerto de la Cruz. Es decir, se ha corregido un efecto, una cuestión formal que ha solicitado la Dirección General de Costas. No entendemos muy bien por qué cuando realmente el esquema anterior se le daba el apoyo y ahora no, pero bueno, al final es el mismo objeto, la misma financiación. Gracias, señor Becerra. Don Antonio. La abstención del Partido Popular es que no tiene informe de la intervención, no es que estemos valorando, no estamos entrando en la valoración de que es oportuno o no, pero es que no tiene ni informe de la... Si tuviera, en el momento oportuno, nosotros haríamos lo que tenemos que hacer. Bien, bueno, el informe del secretario realmente lo que estamos planteado así, lo que se está lo que hemos traído hoy al Pleno es precisamente en aras de dar la mayor a esta actuación, es delegar en la Comisión de Gobierno para que una vez ya ha sido aprobado por parte del Consorcio de Rehabilitación del Puerto de la Cruz, y en estos momentos estamos a la espera de que el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de Costas, tenga los informes preceptivos para su formalización. Como es ya conocido por este Pleno, lo único que estamos trayendo aquí es delegar este contenido, la firma, en la Comisión de Gobierno para que inmediatamente el Ministerio de Agricultura subsane sus informes técnicos, poder formalizar dicho convenio. En el fondo no ha cambiado nada, no está el informe de Secretaría, puesto que lo único que está es delegando, pero evidentemente la propia Secretaría es a su vez Secretaría del Consorcio de Rehabilitación, que ha sido aprobado por el órgano, por lo tanto, como convenio no tiene por qué haber ningún reparo, puesto que el contenido del convenio es el mismo ahora que el que se había planteado a finales del pasado año. Lo dicho. Señor interventor. Sí, buenos días. Efectivamente, es tal como se ha manifestado, es decir, no existe informe de intervención porque el expediente no fue remitido, el contenido de la propuesta de delegación en el Consejo de Gobierno Insular, y en la medida en que no existía esa propuesta no pudo ser sometida a informe. En cualquier caso, espero que una vez que se conozca la propuesta concreta antes de la celebración del Consejo Insular de Gobierno, la intervención informará puntualmente. Señor secretario, ¿se requiere informe de intervención cuando existe esta delegación en el Consejo de Gobierno? Yo entiendo que no, que con un acto puro de delegación no implica informe preceptivo de intervención porque no conlleva ningún gasto. ¿Grupo Popular? Claro, para nosotros es imprescindible el informe de la intervención y por eso nos abstenemos. No votamos en contra. Bueno, pero que quede claro que no es... Delegar al Consejo la responsabilidad. Nosotros nos abstenemos, no tenemos ninguna Bien, pega bien, que vaya. Sí, pero yo sí quiero que esto es una intervención importante. Me gustaría que todos los grupos lo apoyaran, pero bueno, entiendo las posiciones del Grupo Popular. Se aprueba con la abstención del... Lo vuelven a traer a Pleno con informe de intervención y tendrán ustedes el voto absoluto. Ya, lo que ocurre es que para facilitar la ejecución del mismo y acelerarla después de todos los retrasos que se han producido en esta intervención, lo que hacemos es delegar en el Consejo con la opinión del secretario de que no se requiere informe de intervención.
Perdón, señor presidente, es no poner ninguna pega a que se delegue y por eso nos abstenemos. Pues con 8 votos en abstención. Punto número 13. Expediente relativo a la aprobación del texto del Protocolo General de Colaboración entre la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife para el desarrollo de actividades extraescolares en los centros educativos públicos no universitarios de la isla de Tenerife. A favor. Se aprueba con la unanimidad del Pleno. Punto número 14. Propuesta de modificación del convenio de colaboración celebrado con el Ayuntamiento de Arona para la ejecución de las obras de reparación parcial del pavimento del Estadio Olímpico Municipal, reparación de ejecución de pavimento de los pabellones deportivos Villa Isabel, en el Fraile y Las Galletas. Grupo Popular. A favor. Se aprueba con la unanimidad del Pleno. Punto número 15. El convenio de colaboración entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la financiación y ejecución del proyecto piloto de rehabilitación y puesta en valor de conjuntos históricos antiguos, rehabilitación de inmuebles y titularidad municipal. En contra, tiene informe desfavorable de la intervención. Señor consejero. Bueno, precisamente lo que se trae nuevamente al Pleno es para adaptar el punto de vista anterior a la consideración que nos había hecho anteriormente el señor interventor, ¿no? Que los informes son negativos. Se aprueba con el voto en contra del Grupo Popular. Propuesta del consejero insular de toma en consideración del proyecto de obra denominado Instalación de medidas correctoras y de protección frente a desprendimientos de la carretera insular, la TF 445, zona 11, 12 y 18 y término municipal de Buenavista del Norte. A favor. Con la unanimidad del Pleno. Servicio Ministerio de Cooperación, dación de cuenta de las modificaciones, punto número 12, de las actuaciones incluidas en los planes insulares de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2007-2010, prorrogado, así como para el cuatrienio 2014-2017, aprobados por acuerdos del Consejo de Gobierno Insular durante el año 2014. Vamos por enterado. Queda enterado el Pleno. Bueno, capítulo de mociones. Si les parece, dado que hay acuerdo institucional en la mayor parte de ellas, pero todavía no me han remitido el contenido del mismo, el texto del mismo, pasamos a debatir aquellas que todavía no tienen acuerdo, que es una, que es la número 25, y después damos lectura a los acuerdos institucionales del resto. ¿Vale? Moción del Grupo Popular, punto número 25. Moción del Grupo Popular para instar al Gobierno de Canarias a la consecución de la transferencia efectiva de la gestión del Parque Nacional del Teide. Tiene la palabra por el Grupo Popular el señor Torres. Gracias, presidente. Buenos días, consejeros. Nuevamente, el Grupo Popular traemos aquí esta moción que si ustedes recuerdan, yo creo que la recordarán. En el año 2013 tuvimos una moción del Grupo de Gobierno de Coalición Canaria y del Partido Socialista, que nosotros apoyamos. Hubo un receso en aquel pleno, creo que fue en septiembre del año 2013, y en ese receso llegamos a un acuerdo que le voy a leer textualmente, que era solicitar del Gobierno de Canarias que se resolviera favorablemente, sin más dilación, la delegación de la gestión del Parque Nacional del Teide al Cabildo de Tenerife con la correspondiente asignación de medios personales, materiales y dotación presupuestaria íntegra que los presupuestos generales del Estado asignan al Parque Nacional del Teide. ¿Qué significa esto? El Parque Nacional del Teide es el único territorio que queda en la isla de Tenerife por gestionar por parte del Cabildo, el territorio forestal o ambiental o como quieran ustedes llamarlo. Para mí para el Grupo Popular representa un sello de calidad, realmente es un sello de calidad que distingue a un territorio en el que se dan unos valores que no se dan en otro sitio y que por eso durante años mereció la consideración del Estado como declaración de Parque Nacional y consiguientemente con la asignación presupuestaria correspondiente. La sentencia del Tribunal Constitucional que ustedes conocen del año 2010, del año 2009, que se materializó en una transferencia a la Comunidad Autónoma de Canarias de los Parques Nacionales Canarios, pues le cede esa competencia a la Comunidad Autónoma de Canarias. En aquel año 2013 lo que veníamos a reivindicar es que este dinero que anualmente, por ser preciso con este tema, anualmente el Estado ingresa en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, deberían de venir para la función para la que el Estado da, es decir, para los parques nacionales. Y hemos ido observando cómo desde el año 2010 hasta la actualidad, el 2015, el Gobierno de Canarias está detrayendo del presupuesto, de este dinero que el Estado da para los parques nacionales, que es el compromiso que ha adquirido con la Comunidad Autónoma de Canarias anualmente, seguirá haciéndolo en el futuro,
Es una pena que el Gobierno de Canarias se ha ido quedando a lo largo de estos años y ya estamos en cifra en torno a casi el 50% del dinero para otras cuestiones que no es el Parque Nacional. Ya nosotros reivindicamos aquí, como dije en el año 2013, que queríamos que la gestión no se trata de recibir una competencia. Estamos en un momento cumbre. Esta moción la hemos traído en enero de este año. ¿Por qué? Porque yo quería conocer los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma. Aquí los tengo, los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, para saber exactamente cuál era el dinero que iba a emplear el Gobierno de Canarias en la partida presupuestaria del Parque Nacional del Teide. Y con tristeza observo cómo el importe, tengo el del año 2010, aquí está el año 2010, cuando ingresó el dinero al Estado, y el año 2015, que es el de este año con respecto al año 2014, y veo que seguimos exactamente igual. Bueno, para no engañarles, pues son 1.000 euros más que el año 2014, que representan pues casi el 50% de la inversión que el Estado, como digo, le está dando a la Comunidad Autónoma de Canarias. Estamos en un momento crítico. El decreto, ustedes saben, ¿qué les queda para venir al Parque Nacional del Teide, al Cabildo de Tenerife? Sencillamente que se termine de elaborar el decreto, se saca información pública y tendrá que venir, a lo mejor en el mes de febrero o en el mes de marzo, lo tendremos aquí en el Pleno del Cabildo para aprobarlo definitivamente. Pero el Grupo Popular está preocupado porque realmente no se trata de recibir una competencia más. Yo, desde luego, me produce tristeza que el equipo de Gobierno, que fue tan insistente en la moción, incluso el presidente, que ya no está aquí, el anterior, Ricardo Mercho, llegó a decir incluso que si no recibía el Parque Nacional, no se trata de recibir el Parque Nacional por recibirlo, se trata de recibirlo con la dotación presupuesto del Estado asignan a la Comunidad Autónoma de Canarias. Entonces, no me parece serio que estemos ahora mismo en una negociación de recibir la transferencia, recibirla sin más, porque lo que recibamos lo vamos a tener en el futuro. Yo el tema lo conozco muy bien. Me tocó hacer las delegaciones precisamente a mí como viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y sé cómo se negocia. Y yo creo que estaríamos haciendo una pésima negociación por parte del Cabildo si recibimos el Parque Nacional del Teide en este momento con esta dotación presupuestaria. Les he hablado del capítulo 6, del capítulo 2 es más de lo mismo. El capítulo 2 pues representa pues gastos que no solamente el agua, la luz, el teléfono, sino pues todo el uso público del parque, la limpieza. Es decir, en el capítulo 2 se compatibiliza, es tanto más importante que el capítulo 6 y es más de lo mismo. Es decir, el Gobierno de Canarias ha detraído también parte del capítulo 2 y realmente con el presupuesto que disponemos o que se prevé disponer, que me imagino que será el que será objeto de transferencia al Parque Nacional, estaríamos haciendo una mala transferencia. Y lo digo públicamente aquí. Creo que nos acordaremos en los próximos años, seguramente yo no estaré aquí, pero algún compañero le recordará qué mala transferencia nacional. Yo creo que estamos a tiempo todavía de decirle al Gobierno de Canarias que no vale cualquier cosa, que realmente lo que queremos es lo que el Estado da. Aquí, a los presupuestos generales de Canarias, le exigimos lo mismo que el Estado le da al Parque Nacional del Teide. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Torres. Por el Grupo Socialista, consejera Ana Lupe. Sí, buenos días a todos y a todas. La verdad que el gusto y la predisposición que teníamos todos, este pleno, era llegar a un acuerdo y un acuerdo institucional, como siempre había sido la norma, sobre todo cuando tocábamos este aspecto de cara a unir fuerzas, ir juntos a solucionar y buscar una rápida y fácil salida a la cuestión de la transferencia. Y como esa era la intención que teníamos, pues evidentemente yo no pensé que esto se fuera a convertir en una división de este calibre, porque la intención nuestra, insisto, era llegar a un acuerdo. Puedo estar de acuerdo, podemos estar de acuerdo en parte con el discurso del señor Manolo Torres en cuanto a la reducción en el capítulo 6, en la delegación de transferencias, nunca delegación de competencias, nunca transferencia, porque estamos hablando de un decreto de delegación. Pero bueno, en definitiva, ¿qué es lo que nos separa? Pues nos separa exclusivamente el apartado económico. Ese es el apartado que nos separa con respecto a la moción. Se lo transmito, se lo he transmitido, es a destiempo. Nosotros ya el miércoles hemos firmado el decreto y además desde aquí quiero felicitar a todos y cada uno de los funcionarios que han trabajado para que esto hoy sea una realidad
y hoy sea una realidad el borrador del decreto ya está, más que el borrador, firmado el decreto en el Gobierno de Canarias, pendiente de los informes para aprobación del Gobierno de Canarias, que luego vendrá a pleno. No ha sido fácil, ha sido bastante complicado. Efectivamente, si las diferencias son económicas, hemos conseguido que la parte relacionada con todo lo que conlleva la infraestructura, todo el anexo de personal, ha sido complejo, muy complejo. No en vano, si conoce el señor Torres, sabe cuál es la dificultad con respecto al tema de personal, sabe cuál es la dificultad con respecto a todo lo que es la infraestructura, la parte de patrimonio, pero hemos llegado desde mi óptica, desde nuestra óptica, a un buen acuerdo. Claro, cuando hay preconceptos resulta difícil admitir si realmente las cosas han sido favorables o desfavorables. Cuando digo que hay preconceptos, todos sabemos a los preconceptos a los que nos referimos, ¿no? Evidentemente era intención de este Cabildo conseguir las transferencias del Parque Nacional del Teide y conseguirlas con las garantías de conservación del parque. No en vano tenemos uno de los parques, el segundo parque mejor conservado de España después de Sierra Nevada, y desde luego los que hoy estamos aquí sentados, que como todo coyunturalmente, yo creo que tendrán las mismas intenciones de los que estaban antes y los que van a seguir estando, de conservarlo en sus mejores condiciones. Pero el aspecto económico lo va a tocar Juan Carlos. Yo no quiero entrar en el aspecto económico, pero sí decir que cuando queremos llegar a acuerdos podemos, y está claro que las referencias del presupuesto como condición para llegar a un acuerdo, que conste que podíamos haberlo conseguido, las referencias del presupuesto del 2010, que desde el Estado se emiten, se trasladan a la comunidad autónoma, desde luego no es una buena justificación. No es una buena justificación. Y sigo, dejo de consumir tiempo. Ha concluido su tiempo, señora consejera. Por Coalición Canaria tiene la palabra el coordinador de Hacienda. Muchas gracias, presidente. Buenos días de nuevo. Como ya se ha manifestado por la consejera responsable del área de Medio Ambiente, efectivamente el pasado 28 de enero fue constituida la comisión de delegación prevista en el artículo 52 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, la conocida Ley de Cabildos, que está presidida por el vicepresidente del Gobierno de Canarias y conformada por los 7 representantes del Gobierno de Canarias y los 7 presidentes de los cabildos insulares. En esta comisión, como ya adelantaba la consejera, fue aprobado por unanimidad el proyecto de decreto de delegación respecto al alcance, contenido, condiciones y duración de la delegación, así como la relación de medios personales, materiales y los recursos pertenecientes a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que se ponen a disposición del Cabildo Insular de Tenerife para el ejercicio de las funciones delegadas. Solo resta para la aprobación por parte del Gobierno de Canarias del referido decreto su aprobación por el Consejo de Gobierno de Canarias, la publicación en el boletín y la ratificación por el Pleno de esta corporación previo a la consiguiente firma del acta de recepción de todos los medios y expedientes relacionados con la competencia del Parque Nacional del Teide, competencia en la que ya hemos venido en distintas reuniones técnicas trabajando, tanto desde el área de Medio Ambiente como desde el área de Hacienda, como desde el área de Recursos Humanos, para ir perfilando esos anexos que van a constituir el propio decreto. Respecto a la intervención hay un fleco, sí me gustaría precisar que ha quedado un fleco pendiente, que es la financiación del Centro Administrativo y de Visitantes Teleforo Bravo, el cual está ubicado, como saben, en el municipio de Orotava,
y que fue objeto en el año 2014 de una reciente ampliación de la transferencia del Parque Nacional mediante el decreto 673/2014 de 1 de agosto, y en el cual el Estado pues transfirió solo una parte de los recursos, en la medida que los recursos a año completo van a formar parte del Fondo de Suficiencia Global del Sistema de Financiación Autonómico, por el cual se financia la comunidad autónoma a año completo. Esto es un tema que ha quedado un poco pendiente en la medida que tiene que intervenir la Consejería de Hacienda del Gobierno para perfilar la cuantía respecto al mantenimiento de dicho centro, ¿no? Respecto a la financiación y a la transferencia de fondos del Estado, sí me gustaría precisarle al representante del Grupo Popular que no es exactamente como el manifiesto, como manifiesta en su moción. Los recursos no están en el Ministerio de Agricultura, don Manuel, están cualquier transferencia de competencias una vez producida, en el año 2009, al año siguiente esos recursos ya forman parte de una bolsa comunidad autónoma, a todas las comunidades autónomas, pero sin las cantidades que son precisas para cada competencia. No me negará que la realidad financiera y presupuestaria de este país desde el año 2009, en que se produjo la transferencia, y es la que usted pide, que se den los recursos económicos que desde ese año se aportaron, el devenir de esos recursos en su conjunto, porque forma parte de un sistema de financiación que es complejo, porque no solamente engloba una cuantía exacta para la financiación de una competencia, cosa que no ocurrirá con la delegación, porque sí que el Gobierno de Canarias, las competencias delegadas, como es el caso, van a tener un apartado específico en los presupuestos donde se podrá observar. Todas las competencias que se transfieren por parte del Estado, don Manuel, están incluidas en una bolsa que constituye el sistema de financiación, que viene constituido por un montón de elementos, por un porcentaje del IRPF, por un porcentaje de los impuestos especiales, por un fondo de garantía de asistencia sanitaria, por un fondo de suficiencia, por un fondo de suficiencia global, por un fondo de garantía de los servicios públicos, por un fondo de cooperación y por un fondo de convergencia. Nada tiene que ver la realidad. ¿Qué ha ocurrido desde aquel año hasta hoy? Pues evidentemente los recursos han sufrido una disminución, lógicamente, por parte de la Administración del Estado hacia la Comunidad Autónoma de Canarias, al igual que también los recursos propios de la propia Comunidad Autónoma. Manifestarle que, como sabe, la garantía que supone para esta corporación, y es lo importante, así como el devenir de estos años ha sido de declive en la financiación de las comunidades autónomas y en particular de la Canaria, y eso se ha traducido en una merma en el presupuesto de la comunidad autónoma, pero en un correcto mantenimiento de los servicios, que es lo que ahora nos refieren. La garantía que sí le recuerdo, y que fue aprobada por unanimidad del Pleno de esta corporación, es el reciente acuerdo de los 7 cabildos insulares con la comunidad autónoma de Canarias. Vaya concluyendo, señor. Termino, presidente. Firmado el pasado 9 de diciembre, en el cual las competencias transferidas y delegadas, en la medida que se garantiza que evolucionará la financiación en función de las aportaciones del Gobierno económico, si la actividad económica sube y los recursos suben, habrá nuevas aportaciones que evidentemente repercutirán en una mejor financiación de esta competencia. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor coordinador. El turno de palabra, señor Torres. Sí, gracias, presidente. Vamos a ver, señora Malupe, consejera del Grupo Socialista, empezaba usted su intervención pidiendo que era una pena, ¿no?, que no llegáramos a un acuerdo institucional cuando a lo largo de esta legislatura hemos tenido diversos acuerdos sobre distintas materias, ¿no? La verdad es que lo he intentado. Les decía al principio de la intervención que en el año 2013, aquella moción de ustedes, que la íbamos a votar en contra, tuvimos un receso en el Pleno, como decía antes, con el presidente del Cabildo, y redactamos un acuerdo que estábamos de acuerdo todas las fuerzas políticas para que saliera la moción institucional, y así se hizo, Luego no nos pida o no nos diga que no ha sido posible el acuerdo. La verdad es que es cuestión de intentarlo. Lo que pasa es que en esto yo creo que no hay ninguna posibilidad. Es decir, si yo sinceramente parece mentira, señora consejera, que usted es la que gestiona el medio ambiente, que acepte el Parque Nacional en las condiciones que lo va a recibir. Les queda unos meses de legislatura, pero yo realmente si estuviera en su pellejo como consejera de medio ambiente, me produciría tristeza, se lo digo sinceramente y con cariño, recibir lo que voy a recibir. Llevamos casi 4 años, nos quedan 3 meses o 4 meses para acabar la legislatura,
Y la verdad es que ha sido todos los meses hablando de lo mismo, de recortes del Estado, del maltrato, de un montón de cosas que no tenían nada que ver con esto. Estos no son recortes, esto es mucho más que eso. Esto no es dinero que le estamos pidiendo al Gobierno de Canarias para que nos dé una transferencia mejor dotada. No, no, don Juan Carlos, no. Esto es sencillamente, como usted bien ha dicho, en los presupuestos del año 2010 se materializaron porque estaba ya territorializado y cada parque sabía su dinero. Y en el año 2000, recordará el presidente del Cabildo, intenté con el Estado, con el director de parque, era posible de esa bolsa separar para que el Teide siguiera por lo menos tuviendo el mismo dinero claro ante el Gobierno de Canarias. No fue posible, como bien ha dicho usted, porque el Estado lo mete en esa bolsa y ya como la competencia es nuestra, nosotros somos los que tenemos que destinar ese dinero. Claro que sí, pero tomando como referencia ese dinero, que es el mismo que anualmente nos está dando el Estado, ¿por qué la comunidad autónoma se tiene que quedar con nuestro dinero, con el dinero de los tinerfeños? No me parece justo. Y por eso lo traemos aquí, y por eso me voy a ir triste de este pleno, porque creo que vamos a recibir una mala transferencia. Decía usted, en cuanto al centro de visitantes de Teleforo Bravo, yo se lo iba a preguntar ahora. Efectivamente, estuve también en esa negociación. Ese centro estuvo 3 años paralizado en el Estado. Tuve que ponerme en contacto con el director de Parques Nacionales para decir, oiga, no es serio que tengamos un centro aquí en Canarias, Teleforo Bravo, que esté sin entregar, porque la comunidad autónoma decía que quería dinero para su mantenimiento. Le digo el dinero, no me hace falta porque lo tengo en la cabeza, 119.000 y pico euros. Bueno, pues ese dinero, por lo que le he escuchado o he querido escucharle, me temo que también se va a quedar el Gobierno con él. Y la pregunta que yo le quiero hacer ahora en esta intervención es decir, ¿qué va a pasar con el centro Teleforo Bravo? ¿Lo va a recibir el Cabildo o no lo va a recibir del Cabildo? Porque intuyo, por lo que me ha dejado entrever, sí, voy acabando, que va a quedar fuera de la transferencia porque ese dinero no quieren ustedes dedicarlo de su presupuesto para ese mantenimiento. Otra incongruencia más del Gobierno de Canarias. Gracias, señor Torres. Segundo turno, señora consejera. Sí, le voy a decir que en principio el centro Teleforo Bravo se va a quedar fuera de la transferencia, entre otras cuestiones porque no tiene financiación del Estado. El año pasado hubo una financiación del último semestre de 24.000 euros y en estos momentos el Estado no ha emitido ningún tipo de financiación para el centro Teleforo Bravo. Pero yo insisto en que es una pena, porque estando de acuerdo en el fondo, porque efectivamente nunca se está contento con el aspecto económico de una delegación, siempre queremos más, claro que queremos más, y nosotros queríamos la delegación y la hemos peleado y la hemos conseguido. ¿No estamos de acuerdo? Pues ahí era donde nosotros queríamos llegar al acuerdo y sacar una moción institucional. No la hemos conseguido, pero le puedo garantizar que las condiciones en las que nosotros hemos asumido en este momento han sido bien peleadas. Hemos estado prácticamente luchándolas, y cuando digo luchándolas digo porque no ha sido fácil el tema de la negociación, y le puedo garantizar que el total de gastos, capítulo de personal, casi 1 millón de euros, en gastos de bienes corrientes, que a usted tanto le preocupa, estamos hablando de 2 millones, casi 2 millones, en inversiones casi 1.200.000 euros, y el total de gastos son 4 millones de euros. Yo insisto que no es cuestión de quiero o no quiero. Aquí todos tenemos nuestra procedencia y nuestro currículo oculto, como llamamos en pedagogía. Y a ver si ahora y al final resulta que no queremos el parque, porque me da la impresión de que usted, las conversaciones que he tenido, la labor, en estos momentos ya casi, después de efectivamente haber conseguido acuerdos, un montón de emociones, en esta que casi que le hemos puesto en bandeja, oigan, no
estamos de acuerdo, vamos a reivindicar juntos que haya mayor financiación, pues parece que este apartado no le interesa. Lo mismo todos queremos un minutito de gloria. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Pasa al segundo turno el señor Frías. Sí, gracias, presidente. Yo rápidamente, simplemente insistir en que los recursos con los que se financia la Comunidad Autónoma de Canarias, entre los que financia sus propias competencias y las que le han sido transferidas por parte del Estado, provienen de un sistema de financiación, cuya última modificación fue en el año 2009. Ahí están incluidos los costes efectivos, entre otros, de las transferencias y entre ellas las del Parque Nacional. ¿Cuál es la evolución? Y le doy algún dato, don Manuel, que ha tenido esa bolsa, esa aportación que el Estado hace a la Comunidad Autónoma de Canarias. Pues mire, en el año 2008 se disminuyó un 11,95%. En el año 2009 un 9,57%. En el 2011 un 3,43%. Un 3,26% en el 2012. Un 3,90% en el 2013. Y hay una previsión en el 2014 de una disminución por las entregas a cuentas de una disminución del 2,90%. Es decir, el dinero con que cuenta la Comunidad Autónoma de Canarias, usted sabe que el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias se ha visto disminuido desde que empezó la crisis en cerca de 2.000 millones de euros respecto al presupuesto que llegó a tener aprobado en su día. Y en parte es porque ha habido una merma en los recursos de la financiación del Estado y también de los ingresos propios de la comunidad como consecuencia de la crisis que padecemos. Esto afecta al mantenimiento de todos los servicios, también del Parque Nacional del Teide y de los restos de los parques nacionales. Pero estas son las reglas del juego. Esta es la financiación que dispone el Gobierno para mantener los servicios en todo momento. Y también estos motivos de esta caída de los ingresos por las medidas de ajuste derivadas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a las cuales todos estamos afectos. No cabe la menor duda de que esta reducción, pues lógicamente ha afectado a todas las administraciones y a todas las competencias, tanto para la comunidad autónoma como a su vez para los cabildos, que tienen a su vez competencias transferidas y delegadas. Le voy a poner un ejemplo. ¿Usted sabe cuánto ha disminuido la inversión del Estado? Hablo de suma de capítulos 6 y 7, desde el año 2008 al 2015, un 61%. Ha disminuido la inversión porque, lógicamente, hay que mantener las plantillas, hay que mantener los servicios y en ese contexto es en el que hemos negociado la transferencia, la delegación en este caso, del Parque Nacional del Teide al Cabildo Insular de Tenerife. Rápidamente sí le digo, y vuelvo a insistir, en que por suerte tenemos un mecanismo cuando se reactive la economía y las mejores, tanto por parte del Estado, la comunidad autónoma, como los propios recursos de la comunidad autónoma, porque así se ha negociado a los 7 cabildos, la aportación que hará el Gobierno de Canarias para el mantenimiento de las transferidas y esperemos que en breve delegada financiación que permitirá, con financiación del Gobierno de Canarias, aumentar los recursos para inversión en el Parque Nacional del Teide. En definitiva, yo creo que el escenario es esta negociación, el contexto en que nos encontramos, es una buena negociación y será inminente. Muchas gracias. Gracias, señor coordinador. Tiene la palabra para el último turno el señor Torres. Gracias, presidente. Vamos a ver, señora Ana Lupe. La verdad es que después de oírla me voy a ir más triste todavía de lo que ya me pensaba ir. Pero que nos diga al Grupo Popular, que parece como que estamos enmascarando otra cosa. Les recuerdo que esta moción es del Grupo Popular, ¿eh? Y es más, en el año 2009, antes de que este consejero estuviera aquí en esta legislatura, en este periodo de sesiones, ya el Grupo Popular lo planteó en el año 2009. Y ustedes lo apoyaron, Coalición Canaria y el Partido Socialista. O sea, nosotros estábamos por delante de ustedes en este tema. Ahora, dicho lo dicho, una cosa es gestionar un territorio y otra cosa, como vuelvo a repetir, es cómo se merece. Efectivamente, evidentemente el tema, lo decía, los temas de los recortes, es lógico. Si yo no estoy pidiéndole, de verdad, que el Grupo Popular no está pidiendo ni un duro al Gobierno de Canarias, nada más que lo que le corresponde, sencillamente. ¿Es justo que el dinero del Parque Nacional del Teide se vaya a pagar otras partidas, como pueda ser la televisión autonómica? No quiero pensarlo, no soy tan malvado. Pero desde luego, a mí lo que me preocupa es que esté en el área. No entiendo a la consejera. En vez de estar luchando, desde luego yo si yo hubiera estado en el puesto de ella, le aseguro que la negociación hubiera sido distinta, por lo menos por mi parte, por la parte del Grupo Popular. Ahora, si ustedes lo que quieren es el juguete, van a recibir un juguete que no funciona, un juguete roto. Y dentro de unos años nos vamos a acordar de lo que recibe uno. Seguramente nos quejaremos y diremos, no, es que
con estas competencias que nos dieron no podemos ejercer nuestras funciones. Es verdad, en la reunión que ustedes tuvieron estaban el resto de los cabildos. Yo no sé si se están enterando de la película el resto de los cabildos. Me temo que no. Me temo que menos que ustedes. Pero la realidad es esa. No estamos pidiendo ni un duro más. Y ustedes, que han estado durante los 4 años casi que llevamos ya hablando de recortes, que ustedes acepten esto, hombre, me parece que tendrán que dar explicaciones a los ciudadanos de la isla de Tenerife. Porque realmente yo lo que veo es que en poco tiempo el sello de calidad que representa el Parque Nacional lo vamos a perder. Que les recuerdo que no va a ser de por vida, porque si no eres capaz de mantener unos estándares de calidad, ese sello lo terminaremos perdiendo. Esto no es para el futuro. Si tú no eres capaz de gestionar bien la competencia, nos estamos lamentando y perderemos la condición de Parque Nacional. Muchas gracias, señor Torres. Último turno, señora consejera. Sí, yo creo que voy a ser muy breve. Si usted estuviera en mi lugar, seguramente estaría peleando desde otro ángulo, desde otro nivel y con otra clase diferente a la mía. Hay personas que pelean con luz y taquígrafos y estableciendo foros de espectáculos públicos, y yo tengo mi forma de pelear, y es en despacho, con argumentos y rodeada de gente que me sabe decir lo que hacemos y cómo lo podemos hacer, las circunstancias que tenemos, y le puedo garantizar que si hubiéramos podido sacar más, lo hubiéramos sacado, porque pelear hemos peleado. Y desde luego vuelvo a repetir lo mismo que dije en la primera intervención. No me arrepiento en absoluto y y felicito a todos y cada uno de los técnicos que han trabajado en para que hoy sea una realidad lo que estamos diciendo. Si es verdad lo que usted está comentando, ¿cómo es que tenemos nosotros desde el Cabildo que exigirle al organismo autónomo de parque que termine la obra de Cañada Blanca que llevaba 7 años sin terminar? ¿O cómo es posible que el Centro Telefóro Bravo, es cierto que usted lo ha dicho, porque lo ha dicho en la primera intervención, es verdad o no que tuvo que intervenir para poder abrir la exposición y poder abrir e inaugurar el centro? Vamos, hombre. Aquí vamos a ser serios, vamos a tener un discurso coherente y no echemos la culpa ahora de cosas a los que no tienen la culpa. Muchas gracias, señora consejera. Último turno. Coordinador, no tiene nada que añadir. Bien, pues nada, se procede a votar la moción. No, son 3 turnos. Defiendes la moción, defiende usted la moción y es así como es. Pasamos, por tanto, a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Por favor. 8 votos a favor, votos en contra. Abstenciones. Se rechaza la moción. 21 en contra, se rechaza la moción. Pasamos ahora retomamos el orden del día en el orden que estaba establecido en la convocatoria, con la lectura de los acuerdos al que han llegado los grupos en las distintas mociones. Punto número 18, moción de los grupos nacionalistas de Coalición Canaria, CCN, PNC y Socialista para defender la singularidad del espacio turístico Puerto de la Cruz en aras a favorecer su renovación, mejora y competitividad. Un acuerdo de todos los grupos que paso a dar lectura. Instar al Gobierno de Canarias a la modificación de la Ley 2/2013 de 29 de mayo de renovación y modernización turística de Canarias, que contemple las singularidades de Puerto de la Cruz como destino turístico y medidas específicas para incentivar la renovación, mejora y competitividad del espacio turístico. Instar al Parlamento de Canarias para que en el procedimiento legislativo de revisión de la Ley 2/2013 de 29 de mayo de renovación y modernización turística de Canarias contemple las singularidades de Puerto de la Cruz como destino turístico y habilite medidas específicas para incentivar la renovación, mejora y competitividad del espacio turístico. Se aprueba con todos los grupos. No sé si la consejera quiere intervenir. Presidente, si me permite, por la importancia de
institucional adoptado por todos los grupos políticos, a los que les agradezco enormemente pues ese acuerdo, pero sí que es cierto que merece la pena el Puerto de la Cruz, no como municipio del norte de la isla, sino como municipio turístico enmarcado en el norte de la isla, merece una especial consideración de este acuerdo, porque sí que en definitiva el Puerto de la Cruz es un espacio turístico, yo no creo que obsoleto, yo creo que tiene algo más y es un valor mayor, ¿no? Que es un espacio turístico maduro y yo creo que tiene unas connotaciones totalmente diferentes al resto de espacios turísticos, no solo de Tenerife, sino de Canarias, y por tanto eso no quiere decir un adjetivo peyorativo, sino todo lo contrario, que hay que ponerlo absolutamente en valor, ¿no? Y se merece, porque es singular, se merece un tratamiento singular en la ley y eso es lo que se está pidiendo con esta moción. Yo creo que merece la pena y debemos estar todos orgullosos de adoptar este acuerdo y pedirle tanto al Gobierno de Canarias como al Parlamento de Canarias en la tramitación de la revisión de esta ley que adopte un análisis específico del espacio turístico del Puerto de la Cruz, que es diferente al resto de los espacios turísticos de Canarias, y adopte unas medidas concretas para hacer que el Puerto de la Cruz sea un destino turístico del espacio turístico de la isla de Tenerife y de Canarias, un destino turístico competitivo. Y yo creo que lo va a hacer, lo va a poder hacer, porque tiene unas potencialidades, yo creo que únicas en todo el entorno europeo. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Pues si el resto de grupos quieren intervenir. Muy bien. Gracias por este acuerdo. Pasamos al punto 19, moción de los grupos nacionalistas de Coalición Canaria, CCN, PNC y Socialista, por la que se propone el reconocimiento y apoyo al trabajo que viene realizando la Asociación de Víctimas JK 5022 a favor de la seguridad aérea, del derecho de los pasajeros y de las modificaciones normativas necesarias para implantar en España una cultura preventiva de seguridad que beneficie a la sociedad usuaria del transporte aéreo, en especial a los canarios para los que el avión es el principal y casi único medio de transporte que permite la conectividad entre las Islas Canarias y la península. Paso a dar lectura del acuerdo, que está refrendado por todos los grupos. Punto número 1, reconocer públicamente el trabajo de la Asociación JK 5022 en favor de las futuras víctimas de accidentes aéreos y de su actuación para crear y lograr una cultura preventiva de seguridad aérea y de una investigación oficial veraz e independiente. Apoyar a la Asociación de Víctimas en la lucha de las familias asociadas por ejercer su derecho a que se respeten los derechos de los pasajeros del vuelo JK 5022 contenidos a efectos indemnizatorios en la póliza suscrita. Solicitar a la FECAN, la Federación Canaria de Municipios, para que esta moción pueda ser apoyada por la Asamblea General y solicitar que sea enviada a los 88 municipios de Canarias para que puedan adherirse a este apoyo a la Asociación de Víctimas. Solicitar a todos los grupos políticos presentes en el Parlamento de Canarias el apoyo de esta moción. Solicitar al Ministerio de Fomento, el Gobierno de España, para que apoye la moción de reconocimiento al trabajo desarrollado por la Asociación de Víctimas y trasladar a la empresa MAFRE el acuerdo adoptado por el Pleno del Cabildo de Tenerife. Muchas gracias por el acuerdo. Punto número 20. Moción de los grupos nacionalistas de Coalición Canaria, CCN y PNC en relación a la aplicación del reglamento de costas. También hay un acuerdo institucional apoyado por todos los grupos que paso a dar lectura. Solicitar al Gobierno de Estado la concertación de una reunión urgente con el Gobierno de Canarias en el marco de la Comisión Mixta para el análisis de determinados aspectos del reglamento que puedan generar disfunciones para el uso del litoral como soporte económico más importante del archipiélago, así como de otros usos y actividades. Gracias por el acuerdo de todos los grupos. Pasamos a el punto 21, que es la moción que han presentado los grupos nacionalistas de Coalición Canaria, CCN, PNC y Socialista, por la que se solicita la reapertura de los servicios médicos de los aeropuertos de Tenerife. También ha recibido el apoyo de todos los grupos y es un texto muy corto que viene a solicitar a AENA la realización de un plan integral de asistencia médica en los aeropuertos de Canarias. Acuerdo también de todos los grupos, por tanto unanimidad del Pleno. Punto número 22, moción de los grupos nacionalistas de Coalición Canaria, CCN y PNC y Socialista instando a la dotación de recursos para la gratuidad de los libros de texto. Un acuerdo también que recibe el apoyo de todos los grupos, que paso a dar lectura. El Cabildo Insular de Tenerife insta al Ministerio de Educación y al Gobierno de Canarias a facilitar los recursos necesarios para garantizar la gratuidad
de los libros de texto en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tiene también el acuerdo de todos los grupos. Unanimidad del Pleno. Por tanto, pasamos al punto 23, moción del Grupo Popular para la puesta en marcha inmediata de un plan de urgencias en Canarias. También recibe el apoyo de todos los grupos. Y paso a dar lectura del mismo. Instar al Gobierno de Canarias a dotar financieramente y de manera prioritaria las partidas presupuestarias que correspondan y que permitan aplicar las estrategias de mejora de la atención urgente desarrolladas a partir del plan de urgencias elaborado por la Consejería de Sanidad. Asimismo, solicitar al Gobierno de España la negociación del abono de la deuda histórica en materia sanitaria que todos los grupos presentes en este pleno han demandado en distintas y reiteradas ocasiones. Creo que es un acuerdo importante, tanto el primer elemento como el segundo, y gracias porque pueda recibir el apoyo de los tres grupos presentes en el pleno. Punto número 24, moción del Grupo Popular para mejorar la gestión de determinados tipos de residuos en la isla de Tenerife. Paso a dar lectura de la misma. Tiene el apoyo de todos los grupos. Se solicita al Gobierno de Canarias la actualización de la Ley 1/1999 de 29 de enero de residuos de Canarias, teniendo en cuenta los preceptos de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, las directivas europeas aprobadas y en trámite, a fin de gestionar los residuos como recursos y establecer en Canarias una economía circular efectiva, integrar en las medidas económicas del régimen económico y fiscal de Canarias las medidas pertinentes para que en ellas se pueda desarrollar una economía circular. Solicitar al Gobierno de Canarias la inclusión de una enmienda en la Ley de Residuos de Canarias para mejorar la gestión de los residuos actualmente menos controlada por las administraciones, con objeto de definir y desarrollar un plan de acción con medidas concretas y eficaces que permitan su control y su correcta gestión, a través de una colaboración eficiente público-privada. Exigir a los sistemas integrados de gestión que dentro de su ámbito de influencia sigan mejorando a nivel de Canarias los objetivos de minimización, reutilización y reciclaje marcados por la ley. Siendo un archipiélago y región ultraperiférica de la Unión Europea, es necesario desarrollar al máximo posible el principio de autosuficiencia y proximidad recogidos en el artículo 9 de la Ley 22/2011 para todas las corrientes de residuos. Punto número 2. Se solicita también al Gobierno de Canarias la actualización del PIRCAN, del Plan Integral de Residuos de Canarias, en colaboración con los cabildos y ayuntamientos, con el objetivo de plantear una optimización de la gestión y determinar competencias en base a la efectividad de cada administración mediante la nueva ley sectorial. En este sentido, resultará importante el apoyo del Gobierno canario para el acometimiento de las infraestructuras necesarias para una correcta gestión de los residuos por parte de los cabildos. Punto número 3. Se solicita al Gobierno de Canarias en relación con el Plan Canario de Prevención y Minimización de Residuos redactado en colaboración con los cabildos y ayuntamientos para trabajar en todas las islas, ayuntamientos y barrios con las mismas herramientas, adaptaciones pertinentes por la idiosincrasia de cada zona. Punto número 4. Se solicita el desarrollo de las ordenanzas marcos para la gestión de residuos en Canarias, en colaboración con los cabildos y ayuntamientos, teniendo en cuenta el importante protagonismo del ciudadano en esta materia. Punto número 5. Se solicita el desarrollo de una plataforma para integrar y gestionar la información de las transacciones y los flujos de residuos, con el objeto de tener un observatorio de residuos a nivel de comunidad y no tener que hacer uno por cada isla. Su desarrollo se realizará en colaboración con los cabildos y ayuntamientos. Punto número 6. Se solicita convocar y poner en funcionamiento la Mesa Canaria de Gestión de Residuos o Comisión de Coordinación con la representación que se determine. Finalmente, se solicita también la inclusión en el documento único aduanero de la declaración del punto verde acogido a un sistema integrado de de reciclaje, o en su caso el tipo de residuos que pueda generar. Solicitamos al Parlamento de Canarias a que utilice todas las herramientas a su alcance para eliminar la puesta en el mercado canario de productos susceptibles de convertirse en residuos no adheridos a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Bueno, texto largo, se aprueba por unanimidad de todos los grupos. Ya hemos debatido el punto 28. Sí, ya hemos debatido el 25 y pasamos al 26. ¿No? Es que estoy por... Moción del
Moción del Grupo Popular para habilitar la Cañada Lagunera como clave en el senderismo del área metropolitana. Es también un acuerdo institucional de todos los grupos que paso a leer. Este es más breve. El Cabildo Insular de Tenerife impulsará junto al resto de administraciones implicadas la ruta de la Cañada Lagunera como sendero con valores recreativos, etnográficos, ambientales y paisajísticos. Pues este era el capítulo de mociones, esta última también aprobada por unanimidad. Muy bien, y pasamos ahora al preguntas, punto número 27, pregunta que realiza el grupo acerca de la afección sobre esta corporación de la Ley de Armonización y Simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales. El Grupo Popular. Lo damos por formulado dependiendo de lo que nos respondan. Por formulada, contesta esta pregunta. Consejera. Sí. En 4 minutos, y la pregunta es tan genérica. Bien, esta es la ley, una ley compleja, una ley además con un contenido muy importante, y cuando se aprueba una ley por el procedimiento legislativo establecido, pues lo que nos queda a todos, no solo a las administraciones públicas, sino a los ciudadanos, es cumplirla, ¿no? Pero dicho eso, ¿cómo nos afecta? Es una... Sí. ¿Cómo afecta? Pues nos afecta a todos. Sí. Pues por eso decía que a ver si en 4 minutos me da tiempo de decir cómo nos afecta, no al Cabildo de Tenerife, sino a todos los cabildos. En el sentido que la ley tiene 4 títulos, el más importante que afecta sobre todo a las competencias, y espero ser certera en la respuesta a la pregunta concreta, cómo nos afecta a los cabildos en materia competencial. En el resto, pues nos afecta como todo el mundo, ¿no? En materia competencial hay que decir que esta ley, cuando era proyecto de ley, se trabajó con todos los cabildos a través de la FECAI, en un foro de cabildos que se llamaba Foro Cabildos y se llegó a un acuerdo por todos los cabildos que después se llegó a otro acuerdo con el Gobierno de Canarias respecto a introducir en ese proyecto de ley determinadas cuestiones que eran importantes para los cabildos, sobre todo en materia competencial. En materia competencial yo creo que salen reforzados muchísimo los cabildos, y le digo por qué, en cuatro temas o 5. Primero, el contenido del planeamiento insular está modificado por esta ley, y bueno, conseguimos introducir en el insular, que es un contenido muy concreto, muy específico también, de infraestructuras, dotaciones y equipamientos de carácter insular. Conseguimos los apartados 3 y 4, si no me equivoco, del artículo 5, que además esa localización de infraestructuras y dotaciones y equipamientos de carácter insular fueran básicas, y después se estableciera que si hay trazados concretos de esas dotaciones o equipamientos o emplazamientos, fueran a nivel de proyecto, que se puedan legitimar los proyectos concretos. Y yo creo que eso es un avance importante en la experiencia que nos da el tratamiento del planeamiento insular. Otra cuestión importante que se logró con ese acuerdo es que el planeamiento territorial parcial y especial fuera competencia exclusiva de los cabildos, con informes preceptivos y no vinculantes del Gobierno de Canarias, y que además estableciera ordenación pormenorizada, es decir, que puedan habilitar incluso proyectos concretos y, por tanto, clasificaciones de suelo, desde el punto de vista de la ordenación estratégica insular. Otro tema importante que se consiguió, que yo creo que era una demanda histórica de los cabildos hacia el Gobierno, es la ordenación de los espacios naturales protegidos. Sí, la gestión de los espacios naturales protegidos ya corresponde a los cabildos hace muchísimo tiempo y gestionamos los espacios, no cabe duda que estaremos mejor coordinados y habrá una mayor coherencia si además hacemos la ordenación de esos espacios naturales protegidos. Otro tema yo creo que importante es la competencia para los proyectos de actuación territorial, que antes, en la normativa vigente anterior, si era de gran trascendencia era competencia del Gobierno, si era de pequeña trascendencia del Cabildo. Ahora todos son del Cabildo, se mantiene esa clasificación, pero son todos del Cabildo, y eso resuelve muchísimos problemas a la hora de gestionar e interpretar que es una cosa de gran trascendencia o de pequeña trascendencia. Otra cosa importante que se consiguió, las calificaciones territoriales en el suelo rústico. Antes era un procedimiento bicefálico, es decir, se iniciaba en los ayuntamientos, ahora no, se inicia todo en el Cabildo, y es el propio Cabildo quien solicita el informe urbanístico de los municipios. Y otra cosa que se añadió y se contempló
en la ley, algo muy importante es establecer concretamente en la tramitación del procedimiento de aprobación de planeamiento donde se produce la evaluación estratégica ambiental. Eso generaba muchísimos problemas. Se intentó concretar a través de una redacción de un artículo de la ley, decir concretamente cuál era el momento y el contenido del documento, del instrumento de ordenación para establecer esa evaluación. Y otra cosa que se añadió es que está sometido a desarrollo reglamentario es la desconcentración de la CODMAC, es decir, que haya CODMAC de carácter insular desconcentradas del órgano del gobierno, pero bueno, que todas las funciones que hace la CODMAC ahora a nivel regional, pues se puede residenciar en los cabildos, dependiendo del gobierno, pero digamos con una dependencia funcional del gobierno y orgánica de los cabildos. Yo creo que es un avance importante y vamos a ver si la ley cumple con el objetivo de armonizar, que es por lo que se ha hecho. Muchas gracias, señora consejera. Si tiene alguna cuestión que añadir a la pregunta. El modelo ya lo ha explicado la consejera, ¿no? Es decir, el fundamental es quedar en la coma, es decir, si al final resulta que va a ser marear la perdiz para lo mismo, es decir, que todo muera en la coma y sea el gobierno de Canarias el que de alguna manera al final decida, imponga, pues la verdad no habremos recorrido mucho. Esperemos que esta nueva etapa que se abre se acerque un poco al planteamiento que era del Grupo Popular, es decir, siempre habíamos apoyado que la COMAS pues no estaba funcionando bien y bueno, de alguna manera yo creo que es un paso importante que veremos si en el futuro realmente es objeto de buen funcionamiento o sería necesario ya pasar a una descentralización completa de las competencias. Muchas gracias, señor Torres. Pasamos a la siguiente pregunta que realiza el Grupo Popular acerca del Parque Nacional del Teide. Señor Torres. Gracias, presidente. Ya lo ha respondido el consejero. La idea era preguntarle por el Centro Teleforo Bravo, pero aprovechar la pregunta solamente para aclararle a la consejera Ana Lupe, que dijo que el centro que no van a recibir, que ya ha quedado claro aquí que no se va a recibir, que va a quedar en manos del Gobierno de Canarias, con lo cual, bueno, va a quedar, pues, de alguna manera se va a ir deteriorando, porque lógicamente si el Gobierno de Canarias no le va a prestar ninguna atención, puesto que el Parque Nacional ya está en manos del Cabildo, me temo que el centro se va a ir deteriorando poco a poco, con lo que eso supone, para aclararle una cosa. El Estado se comprometió, porque yo estuve en esa reunión, anualmente a depositar en la arca los casi 120.000 euros para su mantenimiento. Yo entiendo que el Cabildo, y lógicamente, por eso seguramente ustedes no quieren recibir la competencia, porque están cansados de hacerse cargo del mantenimiento, es decir, que con el capítulo 2 del Cabildo también tengan que cargar con el capítulo 2 del centro, en este caso Teleforo Bravo. Entiendo que se hayan plantado, pero realmente creo que no es una buena política, porque dentro de unos años nos pasará como con el Estado. Estará ahí el centro reclamándolo el Cabildo, etcétera, y estaremos con el tema del dinero. Cuando es dinero, le recuerdo a la consejera, y ahí le tengo que contradecir, anualmente el Estado lo sigue dando y lo va a seguir dando, porque ese es el compromiso que se adquirió, seguir ingresando estos gastos, que por eso estuvo tantos años, 3 años cerrados, pues precisamente porque no había acuerdo con el tema económico. Ese dinero ya está comprometido por parte del Gobierno y así. Otra cosa es que el Gobierno de Canarias, como con otras cosas hemos comentado, lo destina a otras partidas. Pero vuelvo a repetir que al final lo que nos va a ocurrir es que dentro de unos años, pues desde aquí, desde el Cabildo, tengamos que estar haciendo como en otras cuestiones, pues ir completando aquello que el Gobierno de Canarias no es capaz de dotarlo, ¿no? Entonces no me gustaría que esto ocurriera, pero bueno, ustedes son los que han firmado la transferencia y lógicamente ustedes son los que lo tendrán que... El Gobierno de Canarias y el Estado. ¿De qué? Delgado, el señor José Luis Delgado no tiene el uso de la palabra. Para contestar a esta pregunta, José Luis, por favor. El coordinador de Hacienda. Sí, presidente, gracias. Simplemente para decir que tengo en mis manos el anexo del Real Decreto 673/2014 de 1 de agosto, por el que se transfiere como una transferencia patrimonial y económica complementaria a la transferencia del 2009 de los parques nacionales a la Comunidad Autónoma de Canarias, y el coste efectivo de la transferencia son 24.850 euros, no son 620.000. Este es el coste que el Estado establece para un semestre. Extrapolando al año, a lo sumo no llega a 50.000 euros el coste del centro en cuestión. Es decir, ya el Estado, en origen, ha mermado en su transferencia el coste de mantenimiento de este centro, razón por la cual es precisamente el Cabildo Insular de Tenerife quien ha puesto en cuestión el incluir en el anexo, como bien decía don Manuel, el centro, hasta tanto se clarifique con la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias
y valorar la aportación del Estado, si para esta corporación va a suponer o no un desequilibrio el poder gestionar el mismo de entrada. Muchas gracias. ¿Quiere repreguntar, señor Torres? Y el compromiso por el Estado. Desconozco si, como es capítulo 2, va todo ahí, se mezcla y al final, pues bueno, pues se dice 24, 48, pero la verdad es que el compromiso del año pasado, y así se materializó para los próximos ejercicios, es que el Estado, porque es que si no, no tendría sentido darle un año, pues si lo que quería en la comunidad autónoma era gasto de mantenimiento, que no fue más, le recuerdo al señor director insular que no fue más, porque sencillamente ya había pasado una parte del año. Si hubiéramos negociado a lo mejor esto al principio de año, hubiéramos podido arañar algo más de los 120.000 euros. Vamos a ver. ¿Quién está respondiendo a la pregunta? El coordinador. Pues concluya si quiere incluir. Es de matizar, como la yo creo que ya ha sido respondida. De hecho, estamos respondiendo a algo que ya fue respondido en la moción, ¿no? Simplemente esto, más que una respuesta, era una aclaración a una aseveración que hizo el representante del Grupo Popular. Simplemente por completar, señor Torres, los presupuestos del Estado de 2015 no hay partida para el mantenimiento eso es lo que la comunidad autónoma nos ha dicho, y por eso, de manera temporal, no vamos a incorporar en el decreto de delegación el centro de visitantes Teleforo Bravo, entendiendo que de aquí a que finalmente esto, que todavía falta un periodo de un mes, mes y medio, 2 meses, vamos a intentar terminar de clarificar esa cuestión con el Estado, la comunidad autónoma, a través de la Consejería de Hacienda, de manera que efectivamente quede, digamos, sea transparente y quede asignada y se pueda aplicar. En cualquier caso, no son 120.000 euros lo que aparece en el presupuesto del 14, por un semestre es, como ha explicado el coordinador, claramente 24.000 euros, que si es por un semestre, en condiciones normales, serían el doble, 48.000 euros, no en ningún caso 120.000 euros, que es una cuestión que... Pero hay cero, y por eso al haber cero no lo hemos cogido. Pregunta del la incidencia del tren del sur en Titsa. Vamos por formulada. Por formulada, contesta el señor Ortega. Sí. Buenos días, gracias, presidente. Para responder es necesario utilizar las conclusiones incluidas en el Plan Territorial de Ordenación del Transporte Colectivo, en donde se establece el concepto de red intermodal de transportes, que es una red integrada de 4 modos: el tren, el tranvía, la guagua y el taxi compartido. En concreto, para Titsa, esta red supone pues una reducción considerable de los tiempos de viaje, una mayor cobertura espacial, un uso del vehículo privado, una mejor adecuación a la demanda y además incrementa la demanda de viajeros en zonas de medianía. Aumenta y mejora el servicio. Como conclusión, por lo tanto, no se prevé una repercusión económica negativa, pero me he permitido realizar, porque son cuestiones ciertamente complejas, un informe que además contiene un mapa que está incluido en ese plan, en donde se despliega completamente los 4 modos de transportes a través de las redes de intercambiadores primarios, secundarios, y si le parece bien al Grupo Popular se lo hago llegar. ¿El Grupo Popular? Muy bien, muchas gracias. Está por contestada. Pasamos ahora al capítulo de ruegos y preguntas. Presidente. Sí, consejera. Buenos días. Días. Me gustaría hacer un ruego a esta corporación porque por razones de tiempo, a la hora de cerrarse las mociones, son hechos que han ocurrido con posterioridad. Hay una movilización ciudadana en toda España que clama en favor de los derechos humanos de un joven saharaui que ha sido condenado a cadena perpetua por un tribunal militar marroquí con vulneración absoluta del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que suscribió España allá en el año 1976 y ratificado en el 77. Clamamos y rogamos que esta corporación, presidente, se sume para que el día se anule esa orden de expulsión que abocaría al joven Hassana Alia a sufrir muy probablemente torturas en las cárceles marroquíes, como ya sufrió en el año 2010, y que se reconsidere por parte de la denegación
estilo que se ha formulado al amparo de la ley española del año 2009. Muchísimas gracias, presidente. ¿En el ruego? Hoy se aprueba, por tanto, la solicitud que ha hecho la consejera. Si no hay más ruegos o preguntas, sí. Simplemente para pedir que en el uso de las preguntas en el Pleno, al que por supuesto los grupos tienen derecho, intentemos concretar y abordar con exactitud el contenido de la misma, de los debates que van más allá de la pregunta expresada. Se genera el deseo de muchos consejeros de poder intervenir por alusiones claras. Y esto entiendo que debemos evitarlo. De otra manera, por favor, en vez de plantearlo como pregunta, planteen mociones. Muchas gracias. Muy bien, se recoge el riego. Se concluye la sesión. Bueno, simplemente saben que hoy se celebran los actos del Día de la Patrona. El día 2 es fiesta de la isla. Y hoy hay una serie de actos con los empleados y funcionarios del Cabildo al que todos están invitados. Muchas gracias.